lo que es absolutamente todo sobre las drogas. Drogas conocidas como fármacos son sinónimos: droga, fármaco, principio activo. ¿Sí? La droga, la farmacología, debido a que es una ciencia bastante extensa, se subdivide en diferentes ramas, como la farmaconoxia, que es la que estudia el origen de las drogas desde las plantas, de cuáles son las plantas de las cuales se extrae. Tenemos la farmacocinética, que estudia el movimiento del fármaco en el organismo. Tenemos la farmacodinámica, que estudia la interacción del fármaco con el receptor y la producción del efecto farmacológico. De allí tenemos también, por ejemplo, la terapéutica, la toxicología. La terapéutica, la farmacología terapéutica es la que estudia la dosificación, cada cuánto vamos a prescribir el medicamento. La toxicología nos enseña lo que es los efectos tóxicos, estudia los venenos, la dosis letal al 50%. ¿Sí? Todo eso, todas esas ciencias ayudan a lo que es la farmacología a estudiar todo referente al fármaco. ¿Qué es un fármaco? Un fármaco es aquella sustancia que produce una reacción o un cambio en lo que es el funcionamiento de las células. Recuerden que la célula, cuando está bien, ¿sí? Cuando no se encuentra enferma, la célula en la parte externa tiene iones, en la parte interna tiene también iones, y esto se mantiene un equilibrio. Cuando hay un desequilibrio, se produce la patología. Cuando hay un desequilibrio a nivel celular, pues se enferman las células, se enferma el tejido, se enferma el órgano. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el fármaco? El fármaco va a producir o a inducir un cambio a nivel celular. ¿Sí? Va a restablecer la homeostasis celular. Una vez que se restablece la homeostasis celular, ¿sí? También se restablece lo que es el tejido, los órganos. ¿Sí? Recuerden, fármaco es aquella sustancia que actúa a nivel celular, a nivel de tejidos. ¿Qué es un medicamento? Un medicamento es un fármaco o un conjunto de fármacos que va a producir un efecto benéfico. No es lo mismo decir un fármaco que un medicamento, ¿sí? El fármaco se encuentra en el medicamento, ¿sí? El medicamento es aquel fármaco o el conjunto de fármacos que se utiliza para prevenir, tratar, aliviar o curar. El medicamento es lo que nosotros vamos y encontramos en la farmacia: los comprimidos, el jarabe, ¿sí? El elixir, todo eso son medicamentos. ¿Sí? Cuando nosotros vamos a la farmacia y decimos, denme un ibuprofeno de 600, ¿sí? Ese es una pastilla, un comprimido. Ese es el medicamento, ¿sí? Pero dentro del medicamento vamos a encontrar el fármaco. El fármaco en sí va a ser el ibuprofeno, ¿sí? El ibuprofeno de 600 es aquella sustancia que va a llegar a la célula, va a restablecer la célula, ¿sí? Y va a producir un cambio en su funcionamiento, ¿sí? Por eso decimos que el fármaco se encuentra en el medicamento. Ya les hablé sobre la subdivisión de la farmacología. Tenemos farmaconoxia, farmacotécnica, farmacodinámica. Cada una de estas son ciencias o ramas de las farmacologías que ayudan al estudio del fármaco. Por ejemplo, en lo que es la farmacoquímica, ayuda estudiando lo que es la estructura química del fármaco, cuántos átomos de carbono tiene, cuántos átomos de oxígeno, de nitrógeno, para qué sirve esa cadena. Todo eso lo estudia la farmacoquímica. Hablando de fármacos, de drogas, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de drogas. Tenemos las drogas naturales, las sintéticas, las semisintéticas. Las drogas naturales, como su nombre lo indica, ¿sí? Son aquellas drogas que la encontramos en la naturaleza. Tenemos drogas de origen vegetal, de origen animal, de origen mineral. Las drogas de origen vegetal van a ser aquellas drogas, ¿sí? Que se van a extraer de las plantas. Un ejemplo, tenemos la extracción del opio.
Del opio se extraen 4 alcaloides: la papaverina, la tebaína, la codeína y la morfina. ¿Sí? De la belladona se extraen lo que es la atropina, la pilocarpina. De la digital se extraen los digitálicos. ¿Sí? Entonces tenemos un sinnúmero de plantas de las cuales se van a extraer las drogas. Las de origen animal pues van a ser fármacos o drogas que se van a extraer de los animales y van a ser utilizadas en las personas. Por ejemplo, tenemos la insulina bovina, la insulina porcina, tenemos las hormonas del ganado vacuno, del ganado porcino. También tenemos las drogas de origen mineral, como por ejemplo el azufre, el sulfato de magnesio, el carbonato de litio. Las drogas sintéticas, cuando hablamos de drogas sintéticas, son drogas de síntesis, o sea, que van a ser producidas por el hombre. Pero no es fácil producir una droga de síntesis. Para poder producir una droga sintética, el químico farmacéutico tiene que hacer un estudio previo. Sí, no es que yo de la noche a la mañana digo voy a producir un fármaco o crear un fármaco que sirva para el dolor de cabeza. Hay que estudiar cuáles son los motivos, cuáles son las proteínas, las enzimas implicadas en el dolor de cabeza. Una vez que se conoce la estructura, el sitio de acción, de cómo se produce el dolor de cabeza, pues entonces allí se van a iniciar lo que es la síntesis química. Se van a iniciar con un sinnúmero de moléculas que van a pasar poco a poco pues las diferentes fases, la fase animal, el estudio clínico, la fase clínica, hasta que llega al comercio. Las drogas sintéticas son las que nosotros encontramos en las farmacias, como por ejemplo los AINES, los ansiolíticos, los psicofármacos, ¿sí? También tenemos las drogas semisintéticas. ¿Cuáles son las drogas semisintéticas? Como su nombre lo indica, semi quiere decir por mitad. Semisintética quiere decir que nosotros vamos a coger, el químico farmacéutico coge la droga natural y la lleva al laboratorio, modifica esa droga natural. Un ejemplo de una droga semisintética tenemos el tramadol. El tramadol es una droga semisintética de la codeína. El tramadol deriva de la codeína. La codeína, recuerden que es un derivado del opio, es un alcaloide del opio. La cogemos la codeína, modificamos a la codeína y se va a producir el tramadol. Las drogas semisintéticas, en un 90, un 95, 98%, son más potentes que las drogas de origen. O sea, el tramadol va a ser más potente que la codeína. Aquí tenemos las formas farmacéuticas. Ahora, cuando nosotros tomamos un medicamento, tenemos la forma farmacéutica. Puede ser un jarabe, puede ser un comprimido, una cápsula, ¿sí? Ese de aquí, cuando nosotros lo administramos por boca, se va a comenzar a producir lo que es la disgregación de la forma farmacéutica, se va a disolver el principio activo, se va a liberar el principio activo. Una vez que se libera el principio activo, ¿sí? Ese fármaco va a estar disponible para la absorción. Vamos a tener una disponibilidad farmacéutica, una biodisponibilidad. Una vez que el fármaco está listo, pasa a lo que es la segunda fase, que es la farmacocinética. En la farmacocinética, que esto creo que sí les envié a consultar, tenemos 4 procesos: la absorción, la distribución, el metabolismo y la eliminación. ¿Sí? Ya vamos a hablar de estos procesos. Entre la distribución y el metabolismo se produce lo que es la tercera fase, conocida como farmacodinámica o farmacodinamia. Aquí el fármaco está disponible para unirse con un receptor, ¿sí? En el tejido diana. El fármaco se une al receptor y produce un efecto farmacológico. Una vez que el fármaco produce el efecto farmacológico, ese fármaco no se puede quedar en nuestro organismo. ¿Por qué no se puede quedar en nuestro organismo? Porque va a producir toxicidad, produce daño. Entonces, ¿qué hace nuestro organismo? Lo metaboliza para poderlo eliminar.
Ahora sí vamos a hablar de la farmacocinética. La farmacocinética no es nada más que el paso de la droga a través del organismo, todo el recorrido que hace el fármaco en el organismo. Está constituido de 4 procesos: absorción, distribución, metabolismo y eliminación. En muchos libros ustedes van a encontrar que la liberación del principio activo también consta como una fase o un proceso de la absorción. Al hablar de la absorción, sabemos que la absorción es el primer mecanismo que va a sufrir la droga, ¿sí? ¿Para qué se produce la absorción? Para que el fármaco llegue a la sangre y pueda ser distribuido. La droga pasa las membranas, recuerden que tiene que pasar las membranas, ¿sí? Internalizarse. Tenemos diferentes mecanismos de transporte, mecanismos a través de los cuales el fármaco puede pasar las membranas. Tenemos mecanismos pasivos y transportes activos. El transporte pasivo, que es el que utiliza la mayoría de los fármacos, ¿sí? Aquí la droga va a pasar de mayor concentración a menor concentración. Pasa según gradiente de concentración y va a pasar a través de los fosfolípidos de membrana, ¿sí? Recuerden que las membranas están constituidas por fosfolípidos. El fármaco, para pasar a través de los fosfolípidos, tiene que tener una cierta característica. ¿Cuál es la característica que tiene que tener el fármaco para poder pasar a través de los fosfolípidos de membrana? El fármaco tiene que tener bajo peso molecular y tiene que ser liposoluble. El fármaco liposoluble de bajo peso molecular pasa a través de las membranas, según gradiente de concentración. Si encontramos un fármaco de un mayor peso molecular y que es menos liposoluble, ¿qué va a pasar? Ese fármaco no puede pasar a través de las membranas. Entonces va a buscar otra vía de acceso. Recuerden que en las membranas vamos a encontrar proteínas canales, poros en la membrana, ¿sí? Entonces, ese fármaco va a buscar ese poro y va a pasar la membrana a través de esa proteína. Este tipo de transporte se lo conoce como difusión acuosa. Aquí también el fármaco pasa según gradiente de concentración, de mayor concentración a menor concentración. También tenemos el transporte facilitado. Se llama facilitado porque alguien lo facilita. ¿Quién lo facilita? Lo facilitan las enzimas, ¿sí? Aquí vamos a tener una proteína carrier, ¿sí? Un transportador. El fármaco viene, se une en la parte externa al transportador gracias al enzima. Una vez que se encuentra por la parte de aquí abajo, siempre las enzimas intervienen y hacen que ese fármaco se disocie, ¿sí? Entonces, al disociarse, el fármaco ya ingresa. ¿Cuáles son los fármacos que van a utilizar este tipo de transporte? Van a ser fármacos hidrosolubles, o sea, menos liposolubles y que tengan un diámetro mayor al diámetro de la proteína. Todos estos tres son según gradiente de concentración. De allí tenemos fármacos que van contra gradiente de concentración, o sea, pasan de un gradiente menor a un gradiente mayor. Este de aquí se conoce como transporte activo, porque va contra gradiente. Aquí vamos a necesitar de energía para que el fármaco pase de menor a mayor gradiente. El fármaco necesita de energía. ¿Quién va a dar la energía? La energía la va a dar la ATP, la adenosin trifosfato. La adenosin trifosfato se convierte en adenosin monofosfato, en adenosin difosfato gracias a la adenilato ciclasa, ¿sí? Se libera un grupo fosfato. Ese grupo fosfato es el que proporciona la energía. La ADP se puede convertir o se va a convertir en AMP cíclico, liberando otro grupo fosfato, dando energía para que el fármaco pase de menor concentración a mayor concentración. Y es así como el fármaco pasa la membrana. Estos son los mecanismos de absorción del fármaco. El fármaco pasa la membrana. Una vez que pasa la membrana, llega a la sangre, ¿sí? ¿Para qué llega a la sangre? Para ser distribuido.
En la sangre, el fármaco se va a encontrar con proteínas, dependiendo del tipo de fármacos que hayamos ingerido. Si el fármaco es ácido, se une a la albúmina. Si el fármaco es básico, se une a la alfa-1 glucoproteína ácida. ¿Sí? Entonces, el fármaco se une en una porción a la proteína, tiene que mantenerse un equilibrio entre fármaco libre y fármaco unido a la proteína. Si hay 50 fármacos libres, van a haber 50 fármacos unidos a la proteína. El fármaco unido a la proteína se considera como fármaco inactivo. ¿Por qué se considera como fármaco inactivo? Porque no produce efecto terapéutico. ¿Por qué no produce efecto terapéutico? Porque no puede pasar la membrana, porque se encuentra unido a la proteína. Por ende, ¿sí? Al estar unido a la proteína tiene un elevado peso molecular y no puede pasar las membranas. Quien pasa las membranas es el fármaco libre. El fármaco libre sigue siendo liposoluble, es el que puede pasar las membranas y producir el efecto farmacológico. Él sale, se une al receptor y produce el efecto farmacológico. El fármaco unido a la proteína es una reserva en el organismo, es la que nos va a indicar cada cuánto tenemos que tomar el medicamento. Por eso existen medicamentos que ustedes lo van a tomar cada 4, cada 6, cada 8, cada 12 o una vez al día, ¿sí? Eso se debe a la unión con la proteína. Una vez que el fármaco produce el efecto, ese fármaco ya no se puede quedar en nuestro organismo. Ese fármaco tiene que ser eliminado. Recuerden que el fármaco va a ser liposoluble y por ende puede pasar las veces que quiera la membrana. ¿Sí? Entonces, para evitar esto, ¿qué hace el organismo? El organismo lo manda al hígado. ¿Sí? El hígado es el principal órgano que va a metabolizar a los fármacos, ¿sí? Es el encargado de preparar ese fármaco para eliminarlo, ¿sí? Entonces vamos a tener diferentes fases en el metabolismo. Tenemos la fase 1, la fase 2. En la fase 1 va a intervenir lo que es la citocromo P450. ¿Qué hace la citocromo P450? Va a aumentar de poquísimo la hidrosolubilidad, va a desenmascarar o a introducir grupos polares como son el OH, el NH o el COH. En el caso de que el fármaco siga teniendo liposolubilidad, pasa a la segunda fase, que es la fase de conjugación. En la segunda fase se van a introducir grupos polares que le aumentan muchísimo la hidrosolubilidad y por ende el fármaco no tiene otra opción que ser eliminado, ¿sí? Entonces vamos a tener que en esta fase vamos a tener la glucuronidación, la acetilación, la sulfatación y el fármaco va a ser eliminado, pasa a la eliminación. La excreción no es nada más que la salida del fármaco. Vamos a tener ya fármacos inactivos que van a ser eliminados a través de diferentes vías. La principal es la vía renal. Recuerden que en los riñones tenemos las nefronas están constituidas por la cápsula de Bowman, el túbulo contorto distal, el túbulo contorto proximal, el asa de Henle, ¿sí? Entonces, todos estos fármacos van a pasar a través de las diferentes partes de la nefrona hasta llegar a la orina, ¿sí? En la orina pues se puede producir una reabsorción tubular, ¿sí? Que el fármaco puede regresar a la sangre y por lo tanto pues puede seguir produciendo su efecto farmacológico. No solo a través de los riñones se eliminan los fármacos, sino que también a través de la saliva, a través del sudor, a través de la leche materna, a través de la vía biliar fecal, a través de las heces también se eliminan los fármacos. Al hablar de farmacodinámica, ¿sí? Estamos hablando de interacción de fármacos con una proteína, con una molécula, ¿sí? La molécula, entiéndase como receptor. El receptor es aquella proteína o molécula que recepta al fármaco,
que tiene, está estructuralmente, ¿sí? Es específico para que se una al fármaco. Tenemos diferentes tipos de receptores. Tenemos los receptores ionotrópicos, que son los receptores canales. Tenemos los receptores metabotrópicos, que son los receptores ligados a proteína G. El receptor canal se cierra y se abre. Un ejemplo de receptor canal, tenemos los receptores a los cuales se unen los anestésicos locales. El mecanismo de acción de los anestésicos locales es es bloquear la entrada de sodio. ¿Cómo bloquea la entrada de sodio? Bloqueando aquí. Aquí. Se interpone en el poro del canal. Entonces, no permite el ingreso de sodio. Okay. Eso es un ejemplo de receptor canal. El receptor metabotrópico es el receptor que está ligado a proteína G, como les dije. La proteína G está constituida de 3 subunidades. La subunidad alfa, la subunidad beta y la subunidad gamma. La subunidad alfa, cuando el fármaco se une al receptor, la subunidad alfa se desprende de las otras 2 subunidades y es la que va a activar o la que va a producir el efecto farmacológico. Ahora, los fármacos no se unen así por así a los receptores. Para que un fármaco se una al receptor, ¿sí? Esta tiene que tener afinidad con el receptor. Una vez que se une al receptor, estos tienen que presentar un efecto farmacológico, ¿sí? Según las características de interacción fármaco-receptor, o sea, afinidad y eficacia, tenemos diferentes tipos de fármacos. Tenemos el fármaco agonista, que es aquel fármaco que tiene afinidad y va a presentar un efecto farmacológico. De allí tenemos el fármaco antagonista, que es aquel fármaco que tiene afinidad por el receptor, pero no va a producir ningún efecto farmacológico. ¿Sí? Este de aquí, el antagonista, va a ser, puede ser competitivo o no competitivo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que va a competir por el sitio de acción con el agonista. Se pelean, se va a producir una especie de interacción, ¿sí? El antagonista competitivo, como les dije, compite por el mismo sitio de acción. O sea, donde se une el agonista, él también se va a unir. Pero, ¿sí?, no le permite el ingreso al agonista. Pero si aumentamos la concentración del agonista, el agonista va a desplazar al antagonista, ¿sí? Entonces se desplaza el antagonista. Déjenme ver si puedo. No tengo pantalla otra vez, no me permite escribirles. En cambio, en el antagonista no competitivo, el antagonista no competitivo no compite con el agonista, o sea, no va a unirse al mismo sitio de acción, sino que se va a unir a un sitio alostérico, a un sitio cercano. Por lo tanto, al unirse a un sitio cercano, va a modificar el sitio de acción. Okay, entonces, al modificar el sitio de acción, digamos que el sitio de acción era cuadrado, al unirse el antagonista no competitivo, ya no va a ser cuadrado, sino que va a ser redondo o va a ser triangular, y por ende, el agonista ya no va a poder ingresar en el sitio de acción. Así le aumentemos la concentración del agonista, no va a producir, no va a unirse al sitio de acción, ¿sí? De ahí tenemos fármacos agonistas, antagonistas. Aquí hablamos de una interacción farmacológica, ¿sí? Son 2 fármacos agonistas. Los 2 fármacos, ¿sí?, van a ser agonistas.
el fármaco 1 me lo tomo el día lunes, se une al receptor y produce un efecto farmacológico. El fármaco 2 es siempre un agonista, se une, me lo tomo el día martes, se une al receptor y produce el efecto farmacológico. El problema va a estar cuando me tome el día miércoles los dos fármacos juntos. Recuerden que los dos son agonistas. Entonces, ¿qué pasa? Como los dos son agonistas y actúan sobre el mismo receptor, ellos van a pelear por unirse por ese receptor y se va a unir al receptor el fármaco que tenga mayor afinidad, ¿sí? Entonces se va a convertir en agonista-antagonista. ¿Por qué? Agonista porque se une al receptor y produce un efecto farmacológico, y antagonista, ¿por qué? Porque al estar unido al receptor no permite el ingreso del fármaco agonista. Entonces sería un agonista-antagonista. Y allí tenemos, por último, el agonista inverso. ¿Qué es el agonista inverso? El agonista inverso es aquel fármaco que tiene afinidad, tiene eficacia, pero el efecto que produce es un efecto contrario al del agonista. ¿Qué quiere decir esto? Que si el agonista produce una vasodilatación, el agonista inverso va a producir una vasoconstricción. El efecto es contrario al del agonista. ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicos? No sé qué le pasó a mi cámara, no encendió. Doctor, usted dijo que en el no competitivo, aunque yo dé más cantidad de un agonista, igual no va a hacer efecto porque no ya está bloqueado el lugar. Ahora te explico. En el competitivo, como su nombre lo indica, compiten por el sitio de acción, o sea, dónde se une. ¿Sí? Digamos que el sitio de acción es cuadradito. Por lo tanto, el agonista tiene que tener una forma cuadrada, el antagonista también tiene una forma cuadrada. El antagonista se une al sitio de acción y no le permite el ingreso del agonista. Pero al aumentar la concentración del agonista, este lo desplaza, ¿sí? O sea, lo saca del sitio de acción y de allí el fármaco agonista se une. En cambio, ¿sí? En el antagonista no competitivo, ¿sí? No va a competir por el sitio de acción. O sea, este de acá se va a unir en un sitio cercano, cerca del sitio de acción, y al unirse en un sitio cercano, ¿qué pasa? Le cambia la conformación del sitio de acción. Es más o menos como cuando le salen los terceros molares que le van moviendo toditos los dientes. Asimismo, el fármaco se une cerca del sitio de acción y ya esa forma cuadradita que tenía ya no es cuadradita, sino que va a ser, a lo mejor se hace redonda, se hace triangular y por ende el agonista no puede ingresar allí. ¿Sí? Así le aumentemos la concentración del agonista, no va a salir el antagonista competitivo. ¿Entendido? El no competitivo. El no competitivo. Así le aumentemos todo lo que querramos, no sale, porque no está compitiendo, no está en el sitio de acción. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? ¿No tienen más preguntas? ¿No tienen dudas, chicos? ¿Está todo claro? Blue, ¿alguna duda? Que te veo que tienes una cara de que no has entendido. O sea, sí, pero como que tengo que volver a ¿cómo se llama? A revisar todos los términos. Listo, pues chicos. Si no tienen dudas, nos vemos la siguiente clase. Que tengan una bonita tarde. Se me cuidan. Chao, chao.
Gracias. Chao, doctor, gracias. Por los pisos a la administración.